el rescate en la llamada operación de precisión de los rehenes que se encontraban refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, que hace vecino o vecindad, porque le colindan la Embajada de Rusia y la Embajada de Corea del Norte, en el corazón de Caracas. Ahí se encontraban los héroes de la contienda electoral del 28 de julio de Venezuela. Y ahí podemos citar a Magali Meda, jefa de campaña de Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial y presidente electo legítimamente en Venezuela en las pasadas elecciones. Claudia Macero, que encabezaba el grupo de comunicaciones de Machado, Omar González Moreno, ex diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Urruchutru y Humberto Villalobos, todos ellos miembros del 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. Hasta diciembre lo acompañó el político Fernando Martínez Motola, pero salió de la embajada y murió. Falleció en febrero. ¿Qué podemos decir de esto? Si quisiéramos hacer un recuento de lo que ocurrió en las pasadas elecciones en Venezuela. Estos héroes que formaban parte del partido 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, que no se le permitió a María Corina Machado participar como candidata presidencial, ellos, específicamente Magali Meda, lograron convencer a Edmundo González Urrutia para que tomara la candidatura presidencial. Y el diplomático aceptó. Eso fue lo primero que hicieron. Lo segundo que hizo ese grupo del partido 20 Venezuela fue ubicar a las personas que iban a estar en los colegios electorales. Pero no solamente eso. Creó un ejército de personas para ubicar a todo aquel que estaría hábil para votar. Y lograron su segunda hazaña, llevar a todo el mundo a votar a los colegios electorales. Porque aquí hacemos un paréntesis y establecer que los sistemas de elecciones más sofisticados del globo terráqueo lo tiene Venezuela. Con su sistema de seguridad especial se puede establecer que no hay forma de hacer fraude. Porque lo que ocurrió en Venezuela fue un robo de las elecciones. Un robo de las elecciones que terminó con la imposición no solamente de una dictadura, sino de una tiranía en ese país. Estableciendo esto, lograron su tercera hazaña. ¿Y ustedes saben lo que fue? Su tercera hazaña fue llevar a los observadores internacionales a ver todo lo que ocurría en Venezuela. Y lograron llevar a organizaciones multilaterales, a misiones diplomáticas, a la ONU, a diferentes presidentes y expresidentes de otros países, misiones diplomáticas, para observar que la oposición había ganado 70-30 las elecciones. Y pudieron develarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que era que la oposición había ganado, que se habían llevado unas elecciones totalmente transparentes, que tuvieron acceso a las actas, pero que Maduro luego hizo lo siguiente. Nunca se imaginó que desde la Embajada de Argentina en Caracas, con el apoyo de Javier Milei, iban a lograr que el mundo se enterara de que no habían sido, de que habían sido unas elecciones que había ganado la oposición aplastante y que no se dejaron votar a los 8 o 9 millones de venezolanos que se encontraban fuera del territorio venezolano. A raíz de esto, Maduro se roba las actas y hace que la Comisión Nacional Electoral establezca que Maduro había ganado las elecciones, pero nunca develaron una sola acta. Se retira el presidente del Consejo Nacional Electoral y apoya a la oposición.
de la Comisión Nacional Electoral. Luego de esto, Maduro intentó llevar esto al Tribunal Supremo de Justicia, estableciendo que había conspiración, estableciendo que había visto terrorismo en las pasadas elecciones del 28 de julio del año 2024, tratando de sedaciar su triunfo, apoyándose de los diferentes comandantes regionales de Venezuela, apoyándose del poder militar y policial, copiando lo que había hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Controlo el órgano electoral, controlo el poder judicial, controlo el poder constitucional, controlo todo el aparato del gobierno y me impongo. Porque lo que pasó aquí fue un robo de las elecciones. Luego de esto, Maduro intentó irse a los BRICS, a sedaciar su entrada a los BRICS, algo que fue negado por parte de Brasil, que había tenido un tipo de favoritismo con Maduro en su momento. Haciendo este historial de lo que ocurrió en Venezuela en el robo de las elecciones, podemos establecer que hoy se ha podido vislumbrar que lo que estableció el presidente Donald Trump, y aquí traigo el comentario que hice al principio, es la única vez que se le da un golpe contundente. Porque además Maduro expulsó a Edmundo González Urrutia a través de sus diferentes mecanismos diplomáticos y de inteligencia, tratando de romper la oposición, y la cayó. Pero así como se cayó la oposición, entonces entra el presidente Trump. ¿Qué es lo que hace cuando llega el suelo presidencial? Manda a Richard Grenell, ex embajador en Alemania, y lo envía como enviado especial, valga la redundancia, a negociar el canje de rehenes para que aceptara Maduro a los deportados que estaban siendo apresados en los Estados Unidos porque pertenecían al cartel del Tren de Araguas. Es lo primero que se hace. Y es la primera visita oficial luego de la absurda posición de la administración de Joe Biden, donde le entró miles de millones de dólares a Venezuela por la apertura de la compra del petróleo y el levantamiento de las sanciones por el lobby en Washington de Petro, ese sinvergüenza, presidente colombiano, y de Lula, que estaban haciendo lobby para que le levantaran las sanciones a Venezuela, que estaban haciendo lobby para que sacaran de la lista de terrorismo que tienen los Estados Unidos a Cuba, y lo lograron. El presidente Trump retira la protección. Inmediatamente Maduro frena la recepción de los deportados e entonces se imponen más sanciones, obligando a la petrolera Chevron, aparte de las otras petroleras que se fueron, como Mitsubishi, como BP, que se fueron de Venezuela. Hoy hay un silencio total por parte del gobierno porque lo ha aislado totalmente. Rescatan a los 5 rehenes que tienen 417 días desde febrero del año 2024. Asilados en la embajada de Argentina en Caracas. Ahora queda de Argentina entonces tratar de liberar al gendarme Gaúl, que está haciendo también, está cumpliendo prisión en Venezuela, y a un chofer venezolano. Y establecer que la embajada de Argentina en Caracas sufrió lo siguiente. Primero, Maduro expulsa a todo el mundo de la embajada, personal argentino. Luego que expulsa al personal argentino, le quita la comida, la luz, todo el tiempo un desorden en la embajada, los medicamentos a los asilados y a los refugiados. Y todo esto ocurre para poder eliminar que ocurrió el salvaconducto de los
de los refugiados en la embajada de Argentina y hoy están en suelo americano. Esto ha sido una lucha eterna por parte de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia, pero ya por lo menos hoy podemos ver que el historial de lo que ocurrió en esa embajada argentina en Caracas, hoy representada por Brasil, no reconocida por el gobierno venezolano. La monstruosidad que ha ocurrido en Venezuela, se puede ver que el único que lo ha frenado ha sido la administración Trump. Marco Rubio ha categorizado esto como la operación Precisión. Maduro se encuentra ahora mismo en Rusia con su esposa en una visita oficial invitado por el presidente Putin. Pero hay que establecer lo siguiente. El trato que se le dio específicamente a estos refugiados, a estos rehenes, fue algo que no hay forma de explicarlo. Los únicos que le han hecho una oposición contundente es, como decía el diputado brasileño, que la credibilidad se resguarda en Javier Milei y en Nayib Bukele, que le dijo a Maduro: tú lo que tienes que hacer es liberarme al gendarme, liberarme al chofer venezolano, a los presos políticos que tienes, y yo te voy a devolver a los que tengo en el SECOT, porque si no te lo voy a recibir a todos aquí. Solemne abusador, monstruo, dictador, tirano, que eso es lo único que tú te mereces. Y por eso el diputado brasileño, que hace más de 10 meses lo citaba en este programa, establecía que no había credibilidad en que las conversaciones de negociación para recibir una amnistía por parte de Maduro y de los chavistas no era creíble con Petro, que tiene problemas psiquiátricos y psicológicos hasta expresados en su propio gabinete, que es un guerrillero, que sabe que lo que Venezuela es un narcoestado, que son enemigos del mundo. Y así usted puede ver que hoy por hoy se ha ido desmontando la careta que tenían el presidente colombiano coludido con el presidente o el dictador y tirano Nicolás Maduro en Venezuela. Hoy por hoy usted tiene una Venezuela desangrada y le voy a decir lo siguiente. Venezuela se va a convertir en el país fantasma que se ha convertido Cuba y al que va Nicaragua. Totalmente aislados del mundo y con un desangre de su población a unos niveles nunca antes vistos. La política que se aplicó para esos países fue una política benevolente, porque yo le voy a decir que lo único que rescata a un país es estar cerca del capitalismo. Es estar cerca de que personas que no tenían trabajo hoy lo puedan tener. Es desmontar el aparato productivo del gobierno y entregárselo a sectores de poder que puedan darle riquezas al país. Pero para no entrar en términos ni de izquierda, ni de derecha, ni de conservadores, ni de liberales, es ir siempre en el rescate de los que no pueden y no estar al servicio de los que tienen con qué. Y que debe de ser uno de los puntos insignes que debe de tener todo gobierno.